Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Emergente, este podcast donde con Daniel San Martín, yo soy Tomás Sánchez, intentamos entender hacia dónde va la sociedad en todos estos cambios que están pasando con la disrupción tecnológica, científica y nada, está cambiando todo, ¿cierto, Daniel? Sí, así es. Yo estoy bien obsesionado con el futuro, así que muy entusiasmado de estar acá, Tomás. Oye, hoy día en nuestro capítulo tenemos varios temas entretenidos. El primero, para anunciar lo que viene después en Emergente, vamos a tener una especie de debate, un nuevo formato, donde básicamente Daniel dice que India es la próxima superpotencia y a mí me va a tocar argumentar a favor de África. ¿Qué tema vamos a ver en Divergente, Daniel? En Convergente. No, digo, en Divergente. En el último, el futuro de la comida, Tomás. Vamos a agarrarnos de una noticia, pero básicamente queremos hipotetizar sobre lo que va a pasar en el futuro, de cómo los seres humanos nos vamos a alimentar, cómo vamos a producir comida, qué tipo de costumbres vamos a tener, tratar de imaginar ese futuro en las próximas décadas o incluso 5. Oye, y para conversar con Convergente, vámonos a las noticias de esta semana. Yo creo que a mí la primera que me sorprendió mucho y que la encontré muy interesante tenía que ver con hoy día la dependencia que tenemos y empezando a hablar de los conflictos que se empiezan a dar con Rusia y con China, de los cables submarinos para nuestras comunicaciones. Es decir, había un reporte de, por decirlo así, la inteligencia de Inglaterra, donde decía, ojo, acá tenemos un talón de Aquiles que nadie está mirando. Sí, yo estuve revisando el tema y vi, por ejemplo, una estadística que es poco conocida. Uno piensa que la mayoría de las comunicaciones de Internet se hacen por satélite, pero la verdad que casi el 98% de los datos de Internet se mueven por los cables submarinos, lo cual es súper interesante porque al final te deja en estas secciones pequeñas, fácilmente atacables, digamos, si se quisiera, toda la data del mundo, y por lo tanto el mundo se mueve alrededor de estos pequeños, que además, no sé si tú has visto los cables, Tomás, pero son increíblemente delgados. Lo que se ponen son unos tubos anchos, pero es protección, pero donde la data se mueve son relativamente delgados, lo cual es fascinante. Sí, no. Y bueno, de hecho el número son 400 cables. 400 cables en el mundo mueven el 99% de la conectividad y de hecho el 40% de esa comunicación pasa por solo 20 cables que son los que unen Estados Unidos con Europa. Mira, sí, hay unos dibujos muy bonitos de eso donde se ve como y también uno puede hacer como una extrapolación de cuán conectados están los países según los cables que se ven, y se ve, por ejemplo, y vamos a entrar en eso más tarde, pero la cantidad de cables que hay entre Estados Unidos y Europa es brutal, y después cables entre, por ejemplo, África y América Latina hay un par. No, nada. De hecho, bueno, parte de la gracia de por qué Chile está tan bien conectado, porque tenemos un par de cables directos con Estados Unidos, que no lo tiene el resto de Latinoamérica. Pero el otro aspecto, y con esto cerramos para pasar a la siguiente noticia, es también esto no es Facebook. Esto tiene que ver justamente con nuestro sistema incluso financiero. O sea, de hecho, el sistema financiero mueve 10 millones de dólares, ese es el número exacto, trillones en inglés. Y esos 10 trillones de dólares en inglés no corren si es que estos cables se cortan. No, entonces, pero ojo, completa depende de estos 4, o como dices tú, de 20 cablecitos. Se mueve toda la economía, toda la información del mundo, no, increíble. Y bueno, pasando al siguiente tema, Daniel, para no quedarnos pegados, ¿qué temas tenemos en Convergente hoy día? Tú tocaste Facebook. Facebook es uno de los siguientes temas. Bueno, tú sabes, ¿te acuerdas hace un par de años cuando Mark Zuckerberg hizo este lanzamiento bombástico del cambio de nombre, del nuevo foco de la compañía, que era el metaverso? 2 años ya, ¿no? Parece que quedó ahí nomás. Claro, tal cual, porque de hecho el año pasado, tú cachai que la sección de Meta, o por decirlo así, la unidad de negocio o empresa de Meta, que se encarga de todo el mundo del metaverso, que es Reality Labs, ¿bien? Estos tipos se han gastado 24 billones de dólares. Billones, es decir, 24 mil millones de dólares en los últimos 2 años es su pérdida registrada. Te propongo de ahora en adelante el término en inglés para que no haya confusión. Eso yo adopté esa práctica. Billions, trillions, aunque suene un poco snob. Tú decís que le metemos el Spanglish. Ok, me parece. Billions, perfecto. Bueno, y de hecho el año pasado solamente se gastó 13.000, perdón, es que no se gastó. El resultado a pérdida es de 13 billions en esta cuestión. Y por eso es que uno entiende que la acción de
de Facebook, de Meta, ¿cierto?, está tan baja. Es decir, estos tipos llegaron a estar entre $180 en septiembre del 2021. Hoy día están como en 240, pero a finales del año pasado, de hecho, tocaron 90. O sea, como que te habla del problema que está teniendo este tipo con su nueva estrategia. No, se ve por un lado los resultados financieros, pero incluso si uno lo mira como un ciudadano de pie, la verdad que yo no he visto ningún producto claro que hayan lanzado, ninguna plataforma masiva, ningún producto realmente exitoso que uno pueda ver, y en el fondo uno dice 24 billions, ¿para qué? Bueno, estos tipos tienen Oculus, que de alguna manera es como su buque insignia, que son estos anteojos enormes que... Creo que lo compraron. Ni siquiera claro, de hecho lo compraron como en 2.4 billions, si no me equivoco. Y el tema es explicar 2.2. Y el tema tiene que ver con que, bueno, tiene un costo de adquisición importante. Es decir, alguien que se quiere meter al metaverso con una buena experiencia tiene que partir por gastarse $1,000 por delante. Pero de hecho, el otro día estaba mirando las estadísticas de las dos redes que son más usadas de metaverso, que es Decentraland y The Sandbox, y cada una tiene menos de 1,000 usuarios diarios. No, qué triste, qué triste. O sea, es un desastre. Da esperanza a este podcast, Tomás. Nuestro gasto por usuario es como 300 millones de veces menos de este. Oye, último dato rosa de Meta, pero que también es interesante. ¿Tú cachas que el 98% de su revenue sigue viniendo de ads de Facebook e Instagram? Entonces eso de nuevo, de cara a un inversionista, y se entiende la estrategia de Mark Zuckerberg de decir vamos a diversificar nuestra fuente de ingresos, pero en el caso de estos tipos no lo tienen y no lo han logrado, y le cambiaron hasta el nombre a la compañía. Sí, qué triste. No, y a todo esto y está trazado con inteligencia artificial. Entonces... Eso te iba a comentar. Más encima, lo que estaba leyendo es que en las últimas reuniones está claro en el board de Facebook que se tienen que empezar a mover a inteligencia artificial y están muy atrasados con respecto a las otras gigantes tecnológicas. Pero bueno. Oye, última noticia. Mira, acá una noticia que en principio es simple, pero que da para pensar mucho. La noticia es que el estado de Utah, impuso lo que ellos llamaron un toque de queda digital. ¿Qué significa esto? Se genera una prohibición de que los menores de edad se conecten a redes sociales en la noche, desde las 10 y media de la noche hasta las 6 y media de la mañana. Y esto, bueno, tiene varias, es interesante la noticia. Es el primer gobierno o estado que hace una medida así, y da para pensar mucho, ¿no? O sea, yo lo que encuentro interesante, esto todavía no se implementa, debería ser desde marzo del 2024, pero en el fondo ya fue aprobado. Y lo que encuentro interesante es que de alguna manera hace real, o alguien hace algo sobre esto que se viene hablando hace muchos años de la cantidad de problemas que tienen las redes sociales en adolescentes, sobre todo, ¿cierto? La adolescencia es una época, es un momento en el desarrollo de las personas que tiene mucho que ver con formación de identidad, con inseguridades, con aprender cómo funciona el mundo, con hacerse adulto, y la sobreestimulación, ansiedad, comparación y lo que queramos que generan las redes sociales está bastante probado, de hecho por el mismo Facebook, que no le hace muy bien a los adolescentes. Es verdad. Ahora también, esta misma noticia se puede tomar desde otro lado, porque acá fue un gobierno local, pero en el fondo, en definitiva, una autoridad pública la que está prohibiendo el acceso a privados, lo cual uno puede estar de acuerdo, pero te va a haber un tremendo como flanco de decir hasta qué punto las autoridades pueden o deben regular el acceso a la información. Bueno, yo creo que desde un punto de vista, y de nuevo no vamos a tocar la política tangencialmente, pero desde un punto de vista medio liberal hay como una especie de acuerdo tácito de que cuando los comportamientos humanos tienen efectos nocivos, el Estado puede tender a regularlo y a limitarlo. Y es la razón por la que te dicen usted no puede manejar borracho, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo, pero eso te abre obviamente posibilidades distópicas complicadas. O sea, en este caso yo creo que es fácil estar de acuerdo, pero obviamente los límites, hasta donde el Estado puede definir qué es peligroso y qué no es peligroso y qué información debe ver quién, es una... No, yo por eso lo encuentro razonable que sea menores de 18 años. Yo estoy de acuerdo que probablemente las redes sociales también tienen efectos nocivos en personas sobre 18 años, pero ahí es cuando uno dice, yo puedo tratar de limitar el tráfico de drogas, pero no puedo limitar que usted consuma drogas. ¿Por qué? Porque la verdad es que usted es libre de meterse en su cuerpo lo que quiera, y si está encerrado en su baño y no le va a hacer daño a nadie, yo no me tendría por qué meter.
Lo que pasa es que tiene que ver con información, con qué es lo que ve la gente. Bueno, yo creo que esto da para un emergente o incluso un divergente otro De día. todas maneras, tenemos que tratarlo. Oye, vamos a nuestra sección emergente, ¿te parece? En nuestro nuevo formato, vamos a ver cómo sale. Bueno, fue sin querer queriendo, no fue que lo creamos. Básicamente Daniel dijo, vamos con India esta semana porque la verdad es que próxima potencia mundial, no hemos hablado de India, no hemos cargado la mano a China y compañía. Y yo le dije, Daniel, ¿qué pasó con África? Sí, y según Tomás, la próxima potencia es África antes de India. A India ya se le pasó la hora, según mi amigo acá Tomás. Y yo estaba tan en desacuerdo que para crear qué era de qué íbamos a hablar, que decidimos que vamos a tener este debate en cámara. No, mira, yo no sé si, y para comenzar el debate, no sé si es que África va a ser potencia antes que India. Lo que sí yo encontraba es que era más interesante el ángulo de África y porque creo que sí tiene un poquito también de cierto lo que dijo Daniel recién, de que a India se le pasó un poquito el cuarto de hora. Es decir, India tiene una democracia hace más de 50 años y esa democracia no ha sido, por decirlo, lo suficientemente próspera y teniendo una serie de ventajas como muy, muy claras, ¿cierto? Es decir, toda India habla inglés, son en sí un subcontinente, tienen una masa crítica para poder tener una economía doméstica muy próspera, que es normalmente lo que los países grandes tienen y los países chicos no tienen. Es decir, Europa se termina transformando en la Unión Europea porque quieren la prosperidad de un mercado común. Estados Unidos y China fue grandes, por decirlo así, palancas de su desarrollo. Y nada, India lo tiene y uno dice, bueno, en los últimos 70 años... Gracias por darme argumentos, Tomás. ¿Vale? Pero en el fondo en los últimos 70 años no se ha habido ese avance, entendiendo que África no tiene nada de eso y tiene todo eso por construir. Es decir, África hoy día es un continente altamente fragmentado, donde no hay un tratado de libre comercio, que de hecho se está negociando hoy día y tiene cada día mejor pinta. Sí, la Unión Africana ha avanzado mucho en los últimos años, en acuerdo al menos. Claro, y lo que ha pasado hasta hoy día es que los países no comercian entre ellos por, comillas, caprichos políticos muchas veces. O sea, tristemente es cierto lo que acabo de decir. No, es decir, un dictador le bloquea el acceso al del tipo de al lado, pero, y aquí con esto termino, también uno ve cómo África está mejorando y, por ejemplo, Kenia y Nigeria, las últimas elecciones que tuvieron, funcionaron bien, fueron democráticas, hubo un traspaso de poder sin altercados ni violencia, y uno ve una luz de esperanza en África. Sí, mira, déjame presentarte el caso para India. Es verdad que India tiene muchos problemas. India, a mí me ha tocado ir por suerte y uno ve, es complicado, es desordenado, hay mucha energía ahí que le falta cauce, es verdad. Sin embargo, India ha hecho algo y lo ha hecho por siglos, algo que creo que no se da en ninguna otra parte del mundo, a mi juicio, que es poner bajo una unidad política una diversidad extraordinaria. Uno habla de India como un solo país, porque efectivamente hoy es un solo estado, pero a nivel un poquito más antropológico, India es un conglomerado increíblemente diverso. India, como muestra, India tiene 22 idiomas oficiales. No, es brutal. Acá es básicamente, como si uno lo mira como latinoamericano, es un montón de países muy distintos todos juntos. India es la democracia más grande del mundo por bastante... Por muy lejos. Por muy lejos. Y de nuevo lo ha hecho por siglos. O sea, India ha sido uno de los centros políticos, de las unidades políticas más pobladas y más ricas o con mayor producción económica total por mucho tiempo. Y eso África no lo tiene. Eso África puede llegar a tenerlo, pero a mi juicio se va a demorar un par de siglos en poder tener una unidad o al menos una capacidad de comerciar en paz que emule a una unidad política. Lo que pasa es que yo creo es que justamente lo que tú acabas de decir es el talón de Aquiles de India. Es decir, las democracias son muy buenas, pero las democracias muy grandes son muy complejas. Y en ese sentido, yo creo que el arreglo o la estructura a la que puede llegar África puede ser muy positiva. Es decir, tener 50 países, que cada uno de ellos es autónomo, democrático y puede resolver sus problemas, claramente está en un largo camino de cara a que todos esos países sean algún día democráticos, pero que tengan una sola unidad de libre comercio.
de una u otra manera, de hecho, para mí, donde se equivocó, por decirlo así, la Unión Europea, es que buscando armar un bloque económico, terminaron intentando más que armar un país de 400 millones de habitantes, más que un bloque económico de 400 millones, donde cada uno de los países pudiera ser suficientemente autónomo, resolver sus diferencias. ¿Por qué? Porque en unidades más pequeñas la resolución de conflictos políticos es mucho más fácil que en unidades mucho más grandes. ¿Bien? Pero ahora hablando más de África, uno ve cómo África, justamente, de partida tiene una serie de activos que uno como que se le olvida. Es decir, un poco lo que tú comentabas un par de capítulos atrás, de que hoy día tiene 140 millones de personas que hablan francés, y el francés está proyectado a ser el idioma que más se va a hablar en el mundo justamente por lo mismo. Tiene otros 130 millones de personas que hablan inglés, herencia justamente del colonialismo francés y colonialismo inglés. Tienes un 40% de la población bajo 18 años, que es algo de no creer. Entonces uno realmente piensa y dice, en 20 años más, todo el promedio de edad o toda esa población, ese 40%, va a estar en edad productiva de 30 o 40 años, ¿bien? Y por lo tanto, el promedio de edad en África es de 19 años versus el promedio de edad en India, que es de 37. Y eso, creo yo, que te muestra de que tenés, no quiero decir los próximos 10, porque todavía están en un montón de justamente arreglar su institucionalidad y tener que de alguna manera facilitar el comercio, pero yo creo que en los próximos 20, 30 años África sí tiene un futuro muy auspicioso. Yo me encantaría creer que ahora sí ha llegado el tiempo de África. Efectivamente son casi 1.000 millones de personas, con una población muy joven, mucha energía, muchos recursos naturales, hay muchas condiciones. Sin embargo, yo creo que de aquí a, me parece razonable tu scope de tiempo que estás poniendo. En 30 años más creo que India va a ser mucho más que África. Porque India ya tiene muchas de las estructuras que se necesitan para ser una superpotencia. Estamos pasando probablemente a un mundo multipolar, y yo creo que India hoy día es la tercera, o uno podría discutir si es que la Unión Europea la separa a uno de Estados Unidos, la cuarta superpotencia definitivamente. Está creciendo al 7%. El rol que tomó China durante 20 años de ser la fábrica del mundo lo está tomando India. Tiene sueldos bajos todavía. Tiene acuerdos comerciales por todo el mundo. India ha hecho algo muy inteligente, a mi juicio. India no se ha jugado, no ha elegido ni por China, ni por Estados Unidos, ni por Europa, sino que de una manera sustantiva y con algunas decisiones complicadas ha mantenido su independencia estratégica. Y eso yo creo que le va a jugar muy, muy a favor a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer acuerdos de comercio. India es una población que, si bien es cierto, todavía tiene problemas educacionales gigantes, y el hecho de hablar inglés lo acerca mucho más a los centros de conocimiento. Acá en Londres uno ve el vínculo que Londres tiene con India, y de hecho hay economistas que están empezando a argumentar que hoy día Reino Unido debería empezar a apalancarse en India para poder crecer. O sea, como que Estados Unidos dependa de India para su propio crecimiento, que crezca al amparo de Reino Unido. Oye, pero lo que también tiene África, y que son dos aspectos que son bien interesantes, y quiero cerrar con esto, es por un lado la tremenda oportunidad de lo que se llama en innovación el leapfrogging, ¿cierto? Esto de cuando tú te saltas una etapa tecnológica porque eres capaz de pasar directo a la siguiente. Entonces, por ejemplo, África no va a tener líneas de teléfono por todos lados porque derechamente se pasaron al celular de una, ¿cierto? Sí. África no pasó por la banca tradicional donde había que ir a una sucursal, sino que África, de hecho, fue el pionero en el mundo de la banca a través del teléfono, y no solamente porque había una aplicación, sino porque estos tipos llevan 10 años a punta de mensajes de texto, siendo capaz de hacer transferencia electrónica y cosas por el estilo, ¿bien? Y creo que ahí hay una tremenda oportunidad que se asocia a su vez con la oportunidad en términos de infraestructura. Uno ve, de hecho, si no me equivoco, una de las 3 compañías más grandes de África es una compañía de internet, ¿cierto? Y que es Nappers, y que se me fue el punto. Y lo segundo es que África tiene poca infraestructura. Entonces uno ve India, por decirlo así, ya tiene los trenes, tiene los aeropuertos, tiene las carreteras construidas. África no. Entonces, eso es una bestialidad de inversión por delante que puede habilitar muchísimo, combinado con esta tendencia de lo que se llaman los charter cities, ¿cierto? Que hay varios inversionistas en el mundo, particularmente desde Silicon Valley, donde esta idea como que se ha refinado mucho últimamente, y de hecho podríamos hacer un capítulo al respecto, que tiene que ver con cómo uno arma estos como experimentos de ciudades que tienen gobiernos o gobernanzas público-privadas bien diferenciales,
y es capaz de hacer que crezca mucho más rápido, como emulando un poco el experimento que fue Shanghái o Shenzhen en China hace 30 años atrás, pero decir, bueno, ¿cómo pasa esto en África? Y de hecho hay un proyecto como bien claro en Itana, en Nigeria, hay un free zone. ¿Cómo? Cerca de Lagos. Exacto, al lado de Lagos. De hecho, hay un free zone que se llama Lekki, ¿bien? Al lado de Lagos, justamente, y dentro de eso hay un intento de Charter City que se llama Itana, en Nigeria, y que justamente Peter Thiel y un montón de otros inversionistas de Estados Unidos y Silicon Valley están empezando a invertir ahí. Entonces, bueno, yo creo que ahí está por verse y puede haber una oportunidad. Deberíamos dejar guardado en un cofre de oro este capítulo, Tomás, y abrirlo en 2050. A ver quién tenía razón, en cuánto le apuntamos, cómo está India, cómo está China. Pero dejémoslo para otro capítulo, pero interesante, que ni siquiera nombramos a Latinoamérica. Latinoamérica nos estamos quedando atrás. Sí, lamentablemente Latinoamérica es irrelevante en el mundo. Pero bueno, eso también es para otro capítulo. Daniel, ¿vamos con Divergente? Divergente, y acá siempre estamos con Tomás tratando de no repetirnos con inteligencia artificial, con China. Entonces en nuestra discusión de qué temas son interesantes nos encontramos con una noticia, pero que la verdad que esta noticia tiene más que ver con discutir hacia dónde va el tema de la comida. Y la noticia tiene que ver con cómo es un estudio que básicamente estudia, valga la redundancia, cómo las comidas ultraprocesadas están, y la cada mayor prevalencia de ellas están afectando la salud pública y aparentemente... Ya, pero ojo, Daniel, para todos nuestros radioescuchas, Daniel, en las mañanas les cuesta mucho hacer sinapsis. Estamos grabando hoy día a las 7:30, nos juntamos a preparar la pauta y a las 8 empezamos la grabación. Pero ayer en la noche conversamos con Daniel de que íbamos a ajustar el tema a la comida y no nos íbamos a quedar pegados en la parte de los ultraprocesados porque daba para otro capítulo también, sino que nos íbamos a ir más a la tendencia futura. Porque, paréntesis, la comida ultraprocesada está súper demostrado que genera un impacto negativo en la salud, porque básicamente si algo está envuelto en plástico y tiene un ingrediente por detrás que usted no entiende, probablemente está comiendo comida ultraprocesada con una serie de químicos que a usted no le hacen bien y un balance calórico por gramo que tampoco es muy bueno. Dicho eso, es decir, y con esto termino, es la diferencia entre la pizza congelada y una rica pizza napolitana hecha en un horno de cerámica, porque esa pizza napolitana hecha en un horno de cerámica tiene trigo, tiene tomate, tiene queso, son ingredientes naturales, que más allá de que a usted le pueda gustar más el lácteo o menos el gluten, es natural, a diferencia de la pizza congelada que tiene un montón de problemas. Exactamente. Pues, y acá un tema interesante, no sé si viste, estuvo dando vuelta por las redes, un video de impresión de carne, de comida del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comiendo carne impresa. A mí me sorprendió porque yo la verdad es que siempre lo había leído en un montón de artículos, era un tema que había seguido de cerca, pero nunca había visto un video a tan escala. Es decir, había visto videos, pero a muy baja escala. Y nunca había visto como una fábrica, no creo que sea grande, pero mediana, produciendo carne a punta de células madre, y me sorprendió. No, mira, yo había visto empresas ya bastante avanzadas en la producción de carne, pero el problema que tenían en general lo que hacían era hamburguesa, porque era una masa, digamos, de... y yo lo que había visto es que el principal desafío era producir la textura de las diferentes carnes, porque hay una mezcla, digamos... está organizado, digamos, hay una parte cuando uno come un pedazo de carne, digamos, hay una parte de grasa, unas partes que tienen fibra, unas partes que... Y esa textura, esa estructura es muy difícil de reproducir, y aparentemente ahora con impresoras 3D se está pudiendo cada vez más reproducir esta textura y esta experiencia de comer, lo cual abre para mí posibilidades espectaculares. Tú, Tomás, si fueras a un restaurante y digamos que el precio no fuera muy, muy distinto, yo lo haría. O sea, yo personalmente fui vegetariano durante 2 años. Me costó mucho, porque a mí en verdad me encanta la carne. Y lo hacía principalmente por 2 motivos. Es decir, la huella de carbono que tiene la carne. Es decir, seamos conscientes de que la huella de carbono de un pedazo de carne es infinitamente mayor a la huella de carbono de un pedazo de pan, ¿bien? O de una ensalada. Y por otro lado, por el tema del sufrimiento animal. Yo no tengo nada
y esto es algo muy personal, ¿cierto?, en contra de matar animales para comérselos. Creo que es parte del reino animal del que somos parte y así es como los humanos evolucionamos. De hecho, el humano se separó del chimpancé justamente porque empezamos a comer carne, lo que nos dio más proteína y nos permitió que nos creciera el cerebro. De hecho, esto es algo que trata el libro de Daniel. Pero dicho eso, estoy en contra del sufrimiento. Perdón, mucha gente, yo he tenido esta conversación y respeto mucho la opción vegetariana o vegana, pero cuando me dicen, mira, es que el ser humano no evolucionó para comer carne, hay un error antropológico gigante. O sea, nuestro cuerpo es básica, tenemos un montón de adaptaciones verificables para comer carne y no hace bien. Exacto. Tal cual. Bueno, y de hecho, alguien que deja de comer carne completamente, algo que no puede rescatar de ningún otro lugar, es la vitamina B12, que es fundamental para nuestro sistema inmunológico y para formar músculo. Entonces, sí. Y eso no aparece en ningún lado, no hay un maní que tenga eso. Bueno, dicho eso, yo tengo un problema en contra del sufrimiento animal. Y por lo tanto me hice vegetariano por eso. Pero extrañaba mucho la carne. O sea, a mí no hay nada que me guste más en la historia del planeta que una botella de vino con un pedazo de carne y un par de amigos al lado. Esa combinación es cuando yo digo, si yo pudiera ser millonario y tuviera que vivir para siempre, como hablamos la vez pasada, estaría parrillando con amigos. Claro, ¿qué momento replicarías una y otra vez? Eternamente, ¿vale? Claro. Entonces, cuando dejé de ser vegetariano, lo que sí hice muy conscientemente es que reduje mi consumo de carne muchísimo, porque tengo una preocupación por el planeta y tengo una preocupación por el maltrato animal. Claro, pero si es que efectivamente se masificara esta tecnología de carne creada en laboratorio, que obviamente no genera, para aclararle a la gente que está escuchando, son células cultivadas, es decir, no se saca de ningún animal, no es un pedazo de animal en ningún sentido. Y por lo tanto, primero, no crea ningún tipo de sufrimiento, y segundo, asumiendo que la energía se produce con fuentes renovables, etcétera, supongamos que no generara, digamos, ningún impacto importante ambiental, se acaba el dilema, creo. Sí, no, es brutal. Y además que, no sé, sí, es que no, tal cual. Creo que se acaba el dilema porque más encima tiene todas las cosas buenas. Aunque, y aquí de nuevo, aprovechando que estamos en Divergente, esto es muy loco, porque desde un punto de vista así como de aceptación cultural, va absolutamente en contra del clásico mito urbano que uno escuchaba en el año 2000 de que Kentucky Fried Chicken criaba pollos sin ojos. ¿Verdad? Un clásico. Y en ese entonces, en ese mito urbano de que Kentucky Fried Chicken tenía pollos sin ojos y los nuggets eran en verdad unas deformaciones genéticas que eran inmorales, hoy día estamos diciendo justamente lo contrario. No hay nada mejor que un pollo sin ojos que no siente, que no sufre, y por lo tanto ojalá podamos hacer más de esos en la medida de que tengan una huella de carbono muy baja y que por lo tanto también eliminen el sufrimiento animal. Y nos proporcionen todos los nutrientes que necesitamos y más encima, sobre todo de nuevo, el ánimo de la gente que le gusta comer carne, porque al final la gente come carne porque le gusta más que porque está pensando en nutrirse. Sí, hay una cosa media filosófica. Yo veo mucha gente que conozco diciéndome, no, es antinatural, yo jamás comería esta carne creada en un laboratorio, bla, 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 bla. Pero la verdad que, empecemos a tomar posiciones emergentes, Tomás. Yo creo que este podcast apoya completamente. Este podcast apoya la carne de laboratorio porque hay que entender cuál es la alternativa. Si toda China e India comiera carne a la ratio que come Europa y Estados Unidos, este planeta explota. De hecho, el otro día estaba viendo un número, que ahora no puedo decir el número exacto, pero el orden de magnitud es que el 95% de los animales del planeta son animales que están en granjas. Es decir, pescado en granjas, vaca en granjas, pollo en granjas. Tienes ese número, pero así te lo sacaste del bolsillo. No, pero es que no me acuerdo el número exacto, pero era en torno al 90%. Pero es brutal cuando uno piensa que de alguna manera los animales salvajes son menos del 10% de los animales del planeta. ¿Bien? Solamente va a ser el punto de que eso sucede con solamente Estados Unidos y Europa comiendo carne a estándares de país desarrollado. Si eso se lo aplicamos a toda Asia, es insostenible. Entonces, dado que es insostenible, es que digo, este podcast apoya la carne de laboratorio, porque si no las alternativas son dos. Carne de insecto, que también está muy desarrollada y se están haciendo mucho, y hoy día, México lo tiene de manera un poquito más natural que desde antes, por un tema cultural, comían más de un insecto
frito o lo que fuese. Pero hoy día hay barritas de cereal en base a insectos. Y por otro lado, de hecho hay un emprendimiento chileno que yo lo encuentro muy bueno, que lo hace en base a moscas. Y es perfecto, porque los tipos lo que hacen es que las moscas se comen la basura, entonces te quitas la basura orgánica de encima, y después los tipos lo que hacen es que muelen las larvas de moscas para extraer proteína. Y calmados, niños, ninguno de ustedes está comiendo barritas de cereal con moscas, pero sí los pescados y salmones que ustedes se comen comieron larva de mosca molida para alimentarse. Parece que prefiero comer un rico pedazo de carne de la parrilla creado en laboratorio que una barrita de moscas. Pero bueno. No, porque, bueno, y este último pelo va a la sopa y con esto cerramos el podcast. El otro día también estaba leyendo una noticia que la encontré muy simpática que tenía que ver con que decía los pesetarianos, que normalmente uno los mira como, este tipo está apoyando el medio ambiente o lo quien sea, matan más animales que los carnívoros. ¡No! Porque claro, uno si lo piensa, alguien que consistentemente come pescado y evita la vaca, cada vez que come pescado proporcionalmente mata más animales que una vaca, porque en el fondo una vaca... Interesante. ¿Cachai? Uno tomara como medida principal, más allá de la sostenibilidad, el sufrimiento que uno está generando. O la cantidad de animales que matáis. Esto yo me acuerdo alguna vez, se lo leía también hace muchos años atrás, a un budista que decía, yo no puedo entender el mariscal, porque yo veo un mariscal y veo básicamente 30 choritos sufriendo. Claro, es un genocidio en el fondo. Es un genocidio, porque decía, un mariscal tiene no sé cuántos choritos de almeja de lo que fuese, y dice, estos son 30 animales que matamos, versus una vaca que alimenta a 30 personas. Que es malo, pero fue un sufrimiento acá, fue un genocidio. Bueno, vamos avanzando como humanidad. Veámoslo de nuevo, cuando duramos este capítulo, el 2050, vamos a ver cómo están los consumos de carne. Tal vez una vez más van a mirar para atrás y decir, ¿en verdad mataban un animal para comer carne? Bueno, queridos, muchas gracias por escucharnos o por vernos a quienes están en YouTube. Y nada, quedamos atentos a que ustedes nos sigan comentando. La verdad es que seguimos agradeciendo el feedback que nos llega. Por favor, si nos comparten en redes sociales, si le ponen seguir a este podcast o a este video en YouTube, evalúenlo, pónganle muchas estrellitas, no le pongan pocas estrellitas. Y no sé, ¿algo más que quieras decir, Daniel? Dos cosas. Uno, recomiéndonos temas que les parezcan interesantes tratar en el estilo que tenemos en este podcast. Por favor, háganlo saber. Y segundo, quiero decir lo complicado que fue para mí grabar esto a las 7:30 de la mañana. Ha sido un esfuerzo psicológico y psíquico tremendo, pero estuvo muy bueno, muy interesante el capítulo. Bueno, que estén todos muy bien. Un abrazo muy grande y nos escuchamos y vemos la próxima semana. Un abrazo, estimados y estimadas.